Buenas noches y bienvenidos a una nueva sesión de este resumen semanal de trading. Ya vamos por el 194, edición 194. Damos la bienvenida a Julio. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Nada, Juan. Pues nada, aquí de domingo, con un calor tremendo y deseando acabar para irnos a la playa. Venga, vamos a ir al grano, que eso, que hay que aprovechar. Dejar de compartir pantalla. Vamos a empezar como siempre con el local market, con el con análisis del índice IBEX 35 que ya tenéis en pantalla. El marco temporal semanal, bueno, pues tenemos, y aquí ya empieza la discusión, empieza fuerte el tema. Fijaros, la discusión es, bueno, teníamos toda una etapa 2. Por cierto, vemos un techo redondeado, vamos a ver algunos de los conceptos que tenemos aquí, un techo redondeado. Vemos un fallo de ruptura de continuación alcista aquí en la semana 23, ¿lo veis? Cada vez que veáis una ruptura alcista, de una consolidación, en este caso de tres velas, que ocurre lejos de la media, tenéis que tener cuidado porque es muy posible que dé fallo, ¿eh? Y si da fallo, es lo que llamamos fallo de ruptura de continuación alcista. Bien, desde ahí ha hecho un nuevo mínimo relevante en el entorno de la media, ¿vale? Y que aquí lo ha perdido. Bien, aquí empieza la etapa 3, ¿no? Esa es poca duda, ¿no? Ahí está la etapa 3. Y ahora la duda es si ya consideramos etapa 4 o no, porque ha perdido esto. El siguiente mínimo relevante ya va a ser más pequeño que este, seguro. Mi opinión es que no. Mi opinión es que todavía no, por aquello de que al cierre, fijaros, el cierre ha sido superior, ha sido por encima de este mínimo relevante. ¿Vale? Por lo tanto, no considero ya etapa 4 directamente por eso. Si hubiera sido, imaginaos una vela roja, lo mismo, pero una vela roja, habiendo cerrado aquí. Entonces consideraría etapa 4. De momento para mí es una 3. Ahora tocará un rebote, y luego pues probablemente haya esa continuidad hacia una etapa 4 y que se pudiera ir hasta origen, ¿no? O pudiera ser, ¿no? Otro de los puntos importantes es dónde se ha parado. Fijaros, después de toda exhalación, la inhalación, el primer punto de parada importante es en la zona de soporte menor, ¿lo veis? Y lo ha clavado, vamos, es que es casi milimétrico. Bueno, mirarlo por casualidad. Máximo 10.301, mínimo 10.298, fijaros, 301, 298, fijaros qué precisión. Ya sabéis que esto no es importante porque lo que no esperamos es que no sea ni en 10.301 ni 10.300, nada, simplemente es la zona, pero fijaros qué precisión, cómo se ha dado la vuelta justo en esta zona. La media de 20, obviamente, se acaba de girar al alza, a la baja, perdón, y bueno, pues después de exhalación y este hueco, lo más normal es que venga un poco de inhalación hacia arriba. Si vamos al diario, bueno, aquí sí que no hay ninguna duda, tenemos una etapa 4 en toda regla, ¿no? Media de 20 bajando, media de 40 bajando y ya un desplome que llegó incluso a perder la media de 200, pero ahora, bueno, pues con un hueco novato y ahora está haciendo la inhalación. Una inhalación que vamos a ver si tiene aspecto de continuar o no. Para eso me bajo un momentín al horario. A ver qué aspecto tiene. Bueno, hizo su etapa 4, su etapa 1 y ahí está en plena etapa 2 y está haciendo el patrón de compra 1. Bueno, pues pudiera tener continuidad en los próximos días, ¿no? Un poco de continuidad alcista, que sería lo suyo, hacia la zona de concepto de resistencia menor, que pudieran ser los 10.841, que es el concepto contrario al concepto de soporte menor que veis aquí. El concepto de resistencia menor ahora sería este de aquí. Vamos a ponerlo ahí, ¿vale? Ese sería uno de los posibles objetivos, lo pongo un poquito más pequeñito, uno de los posibles objetivos de este rebote que está iniciando como consecuencia de esta tremenda caída. Me quedo con eso, con que todavía estamos en una etapa, para mí 3, inhalación y que pudiera tener más continuidad. Dejadme ver mensual a ver si encaja en este análisis. A ver, vamos a ver mensual. Vale, el mensual, pues fijaros dónde se ha ido a parar, si pudiera tener todavía un poco más de continuidad sin romper la estructura bajista, claramente alcista que tiene en el largo plazo. Así que de momento ese es mi punto de vista. Vamos a ver, Julio, ¿cómo lo ves tú? Algo distinto sobre la tapa, sobre todo, es lo que más me Sí, no, interesa. lo veo exactamente igual que tú, ¿no? De hecho, durante toda la semana en los flash lo íbamos comentando, ¿no? Que semana clave un poco para determinar si entrábamos ya en etapa 4 en semanal o aún manteníamos la etapa 3, ¿no? Y que es un poco también la explicación que luego daremos al tema del Bitcoin, ¿no? Esta semana, la vela de esta semana arrancó abajo, ¿no? Queriendo iniciar lo que sería una etapa 4, pero a cierre conserva, ¿no? Conserva la zona de soporte, con lo cual solamente ha perdido un mínimo, ¿no? La media de 20 se acaba de poner en rojo ahora mismo,
Con lo cual, para mí, etapa 3 haciendo lo que sería la inhalación en busca de lo que sería el acunamiento, ¿no? El acunamiento en semanal, ¿no? Bueno, que no sería más que en diario la inhalación hacia la zona de la media de 20, igualmente, ¿no? En lo que sería el alineamiento de los marcos temporales, ¿no? Para iniciar, bueno, un nuevo patrón de venta uno en ambos marcos temporales, ¿no? Perfecto. Bueno, pues esta es la situación para el IBEX 35, etapa 3, marco temporal semanal. De hecho, bueno, luego lo vemos. Vamos a saltar a Europa, índice Eurostox, donde, bueno, aquí está distinto, ¿no? Aquí ya consideramos, bueno, después de esta subida tremenda, hace una estructura de doble máximo, y bueno, y aquí ya vemos una etapa 4 bajista, con una caída muy importante desde la zona de los 5.000 hasta la zona de los 4.000. Aquí la zona de soporte menor, bueno, pues es donde ha aguantado el precio, se ha llegado a caer, entra en el hueco de la semana, se ha llegado a caer por debajo y lo ha recuperado, y ahora está un poco en el mismo proceso que decía Julio en el IBEX, ¿no? Esperando hacer un poco de inhalación. Vamos a ver si también nos lo matiza así los marcos temporales inferiores. En diario, ¿qué es esto? Ah, bueno, lo que teníamos marcado, que lo que no esperábamos es que hiciera esto, bueno, y esto es lo que ha hecho, claro, justo eso. Se cayó con mucha fuerza. Fijaros el concepto de las tres velas sólidas. Ahí va una. Ahí va 2, y ahí va 3, la tercera que está encubierta, ¿lo veis? Porque esta vela fue hasta aquí roja. A la tercera, ese movimiento suele estar a punto de acabarse. Una, 2, 3, el concepto universal del 3 que decía Antonio Sáenz del Castillo. Y pues después de esta exhalación, ¿qué viene? El concepto de inhalación, que lo más normal es que se dirija hacia la zona de 4.752. Esa zona, ¿por qué? Porque ahí confluyen dos conceptos: confluye zona de hueco y confluye media de 200. Para eso, el marco temporal diario, en horario, debería estar ya en etapa alcista. A ver si efectivamente ahí está en etapa alcista, mismo escenario que IBEX 35, con patrón de compra 1. Es verdad que con la media, fijaros, demasiado lateral. A mí me gusta cuando el patrón de compra 1 ocurre con las medias de 20 así. ¿eh? Ahora mismo el movimiento este puede que no arranque con mucha fuerza. Eso, a ver, déjame ver. Vale. Bueno, pues nada, este es un poco el escenario en Eurostox. Y cerramos índices local market con el DAX. Fijaros, el DAX, lo que teníamos, bueno, vamos a borrar ya esto, pero por repasarlo por última vez, una de las utilidades de la media de 20 es lo que llamamos la distancia D2, que nosotros lo tenemos, ya sabéis que lo tenemos tabulado a través de este indicador, este de aquí, D2, que nos hizo Ismael en su día, que nos va diciendo automáticamente la distancia que hay entre el precio y la media de 20, ¿vale? Entonces, si tú miras el día que hace máximo, o la semana, en este caso la vela, que hace máximo relevante, y coges desde la media de 20 hasta la apertura de ese día, podemos ir midiendo, ¿vale? Podemos ir midiendo vamos a eliminar esto para que no haya tanto lío, ahí podemos ir midiendo esas distancias de 2. Entonces, a ver, que no sé qué estoy haciendo. Esas distancias de 2. Entonces, en una tendencia sana, una tendencia etapa 2 sana, esas tendencias suelen ser homogéneas, y a poder ser incrementándose, ¿no? Sin embargo, una tendencia está perdiendo fuerza, está perdiendo lo que llamamos momentum. Eso hace que esas distancias de 2 en cada máximo relevante vayan reduciéndose. Fijaros, aquí fue un 0,84, un 6,40, un 1,22. Es lo que nos decía, nos estaba anticipando que la fuerza de esa tendencia se estaba agotando. Y a fe que se ha agotado, porque fijaros en la vela de la semana pasada, hemos tenido ese latigazo que ha perdido, este mínimo relevante. Este pues no lo ha perdido, se ha quedado justo en él, y esta semana no lo ha perdido tampoco. Lo ha perdido intrasemana, podríamos decir, pero no lo ha perdido del todo. Así que aquí también consideramos etapa 3, o considero etapa 3 en este marco temporal. La media de 20 acaba de girarse al alza en estas 2 últimas semanas, por lo tanto, lo suyo sería una inhalación para ese acunamiento que comentaba Julio hace unos minutos en el IBEX 35. Si vamos al diario, el diario, pues bueno, una etapa 4, ya que hay poca duda, con un desplome hacia la media de 200, que suele actuar como, cuando cae así a plomo, suele actuar como zona de soporte, y desde ahí está empezando a rebotar. Rebotar en diario, que en horario pues tendría que tener un poco el mismo escenario, efectivamente. Vamos a quitar este de aquí. Vale, el mismo escenario en que esta etapa 4 finalizó, aquí empieza la etapa 1 y la 2 arranca aquí, y aquí estamos con un patrón de compra 1 que, bueno, tiene el grado de inclinación de la media de 20 un poquito más fuerte que el Eurostoxx. Así que lo suyo sería que
tuviera cierta continuidad, por lo menos hacia la zona de los 18.000. Bueno, 19, 17.900 o 18.070, esta zona de aquí donde hay zona de hueco. Vale, vale. Este es el escenario en DAX. ¿Cómo lo ves, Julio? ¿Algo distinto? No, exactamente igual que tú, ¿no? A modo de resumen, bueno, DAX y IBEX un poquito más retrasado, ¿no? Respecto al movimiento, respecto al Eurostoxx, ¿no? Que ya hemos dicho que está en etapa 4 en semanal. Incluso, bueno, esta última exhalación ya se quedó, ¿no? Ya perforó la media de 200, cosa que en IBEX y en DAX, bueno, parece que aguantó, ¿no? Ya estaría haciendo la inhalación, ¿no? Con lo cual, lo lógico sería que los primeros días de semana tuviéramos más continuidad alcista, pero que probablemente a final de semana lo lógico sería buscar ya el primer patrón de venta uno de la futura etapa 4 en semanal, ¿no? Ujú. Perfecto. Venga, después de este resumen, vamos a ver distintos valores tanto de España como de Europa. Empezamos por el Sabadell. Sabadell, pues fijaros, vamos a ver. Para mí, vamos a ver, Sabadell tiene etapa 2. Para mí todavía etapa 2. Y diréis, oye, pero ¿cómo que etapa 2 si este mínimo relevante y este cierre es por debajo? Primero, por dos motivos. Motivo número uno, la distancia o la media de 20, ¿no? Ese es el motivo número uno. El motivo número dos, fijaros la media de 20 cómo está. Todavía claramente alcista, ¿no? Entonces, para mí esto todavía sigue siendo etapa 2 porque este mínimo relevante no lo tengo en cuenta. Otra cosa distinta es que, claro, cuando hay estas caídas con esta potencia, lo más normal es que esto pues, sufra el rebote lógico y luego ya vuelva a perder y cierre por primera vez por debajo de la media de 20, que hasta el momento no lo ha hecho, ¿lo veis? Por eso considero todavía etapa 2 en este marco temporal, pero sinceramente con muchos visos de que esto sea ya el comienzo dentro de poco de una 3 y luego posteriormente una 4. Un detalle de esa etapa 2 que está claramente en peligro, ¿no? Es el fallo de ruptura, ¿no? Fallo de ruptura que nos hizo en la semana 30-31, ¿no? ¿Vale? Eh, En momento ha llegado a la primera zona de soporte mayor y bueno, ahí parece que intenta un rebote, ¿no? Bueno, de la fortaleza de este rebote, pues veremos si continúa la etapa 2 o ya iniciamos la etapa 3, que yo creo que será lo más probable. Sí, sí, es lo más probable. Fijaros además como la media de 20 tenía esta inclinación y lógicamente ya empieza a tener una inclinación mucho más débil. Y vamos a ver qué nos dice el diario, que ya sabéis que al final esto es el alineamiento de marcos temporales, lo que os digo a las muñecas rusas, una dentro de otro, tienen que encajar, ¿no? Y en este caso, pues veníamos con una etapa 2 muy lúcida, muy buena, y bueno, ya vemos como las medias empiezan a cortarse hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Ahora mismo aquí, pues ya estamos podríamos decir incluso etapa 4, ¿no? Porque en una sola exhalación ha perdido uno, 2, 3, sí, no, podríamos decir no, es etapa 4, tras esta tremenda caída, lo más normal es que haya algún tipo de inhalación hacia la zona quizás esta zona de hueco, 1,83 o por ahí. Lo veo un poco más débil, la verdad, que los índices. Así que es etapa 4 en proceso de inhalación. Déjame ver cómo está en horario. En horario, pues comparte, vemos el ciclo de vida, una etapa 4 preciosa, hace fallo de patrón de venta 1 para hacer la etapa 1, etapa 2 y ahora está haciendo un patrón de compra 1 que no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Mirad la media. Si os acordáis, en IBEX 35 estaba ligeramente alcista, no había mucha fuerza. En DAX estaba un poquito más inclinada, parece que tiene un poco más de potencia. Sabadell está plana. Y los movimientos que arrancan desde media plana, bueno, en primera instancia no suelen ser muy fuertes. Así que me da la sensación de que este rebote que estamos viviendo en diario tampoco va a ir muy allá. No esperamos grandes subidas en el Sabadell, sino que más bien, más pronto que tarde, comience el siguiente latigazo bajista. O sea que igual es posible que este rebote sea ya el máximo que veamos en el marco temporal semanal. Me da la sensación. Sí, el tema es que si el rebote en diario no tiene mucha más continuidad, incluso en semanal lo que podríamos tener un patrón, un 2-3, ¿no? Un 2-3 Sí, bajista, ¿no? sí, es verdad. Mm. Con movimiento fluido, bueno, y un techo redondeado y Sí, con sí, un objetivo en la zona, ahí, en la zona de los sí. 1,40, que Por lo justamente tanto, coincide con la media de 200, ¿no? También esa zona, ¿no? Por lo tanto, cuidado a los poseedores del Sabadell que están viviendo una época muy buena, desde 0,87, fijaros, no ha parado de subir hasta por encima de los 2 euros y pueden estar empezando a tener problemas desde el punto de vista alcista, ¿vale? Vamos a ver otra acción, en este caso es Iberdrola, y Iberdrola, si lo escribo bien sobre todo, ahí va. A ver, Iberdrola.
Bueno, pues fijaros, a pesar de las tremendas caídas bueno, que experimentaron ciertos valores, bueno, pues Iberdrola de momento continúa con su etapa 2. Una etapa 2 bastante, aquí se ve bastante chapucera y se va a ver mejor en diario, ¿no? Bastante chapucera, con muchas idas y muchas vueltas, pero etapa 2 de fondo, de fondo. Vamos a ver, máximo histórico, etapa 2 bueno, subiendo a duras penas, pero subiendo, cosa que va un poco en contra de lo del IBEX, digamos, ¿no? Está comportándose mejor que el IBEX. En diario es un ejemplo de manual de lo que llamamos tendencia endeble, que lo que vimos en la formación como tendencia endeble. ¿Es claramente alcista? Sí, sí, porque si hacemos una recta de regresión, podríamos decir que pues, más o menos esta es la tendencia media, digamos, ¿no? Por tanto, alcista, desde luego, pero, fijaros, es ya lo que llamamos una tendencia endeble. ¿Por qué? Porque aunque va subiendo, fijaros, de todo este impulso bajista, supera el 100% y vuelve a perder el 100%, y luego vuelve a superar otra vez más del 100%, y luego vuelve otra vez hacia abajo. ¿Lo veis? Es lo que llamamos tendencia alcista. De hecho, si quito el precio un segundo, miras las medias. De momento no están nada interesantes, no están nada interesantes. Y ahora, hablando ya ahora del tramo actual, vamos a ver, arrancó la inhalación con una gran vela sólida, y eso significa que el primer patrón de compra uno va a dar fallo. Fijaros, ya ha dado fallo, ¿lo veis? Y desde aquí ahora está intentando arrancar hacia arriba. Vamos a ver si esta sí pudiera ser la buena. Para ello voy a buscar más detalles, me voy al marco temporal horario a ver qué me dice. Fijaros, mira, fíjate cómo ha apoyado la media de 200 y desde ahí ha arrancado, ¿no? Parece que ha arrancado con fuerza. Bueno, vale, que la clave va a estar la superación de los 12 14, digamos, ¿no? Este máximo relevante. Si es capaz de superarlo, veremos a ver, porque primero tiene que subir el precio para que esta media de 20, que está ligeramente bajista, se gire al alza. Se gire al alza, ¿vale? O sea, que hasta que eso no ocurra, o sea, lo ideal para considerar que Iberdrola es interesante, no es este movimiento actual, porque un arranque alcista con la media bajista no es muy de fiar. Lo ideal es que, vamos a suponer que arrancara, superara hasta ahí y luego se cayera. Esta media de 20 ya la obligaría a girarse ligeramente hacia arriba y ahí sí, ese sí que sería un buen momento y un momento más creíble de que esta bottom tail pudiera tener continuidad alcista. Ese es un poco el enfoque en Iberdrola. Vamos a ver ahora dos acciones europeas, ¿vale? Que se están comportando bastante mejor que el mercado, ¿eh? Bastante mejor que el mercado. Empezamos por una francesa, Sanofi. A ver, ahí está. Ahí está Sanofi, que, bueno, pues fijaros, el marco temporal semanal está en etapa 2, que la semana pasada sufrió como el conjunto del mercado, pero fijaros cómo ha terminado, con mucha fuerza hacia arriba y que, bueno, puede tener su continuidad alcista hacia los máximos históricos, ¿no? En torno a los 100. Bueno, pongo históricos, digo históricos, la verdad que no lo sé, déjame comprobar, no voy a decir una cosa que no es. Sí, efectivamente, históricos, eh, cerca de los 100 euros ya, 100 unidades, cerca de los 100 euros y origen de todo este movimiento bajista. Así que no me extrañaría que esta acción, pues bueno, pronto la viéramos en los 100. En marco temporal diario, tenemos todavía una etapa 2 alcista, le ha costado mantenerlo, pero de momento los mínimos relevantes son crecientes, la media de 20 es alcista, media de 40 es alcista, solo tenemos un cierre por debajo de la media de 20, bueno, entonces este hueco en V, que hizo una estructura de doble máximo aquí, y luego pues arrancó con fuerza, ahora parece que, bueno, pues, puede tener cierta continuidad alcista hacia esos máximos. El horario que nos dice, el horario nos dice que estamos en plena etapa 2 y esta es más creíble que todas las que acabamos de ver hasta ahora. Fijaros el grado de inclinación, ¿lo veis? ¿Veis el grado de inclinación? Esto ya es otra cosa. Esto estamos hablando de un 37%. Sin embargo, creo que era en Iberdrola, o no sé si en Iberdrola o en Sabadell. No, en Sabadell la media de 20 era totalmente plana, digamos, ¿no? Y en el IBEX 35 muy leve alcista. No, no, aquí no hay dudas, claramente alcista. Y bueno, parece que puede tener continuidad hacia la zona de los 98, 99. Así que es un valor que tiene buen aspecto. Y vamos a cerrar el mercado local market con Deutsche Telekom, la alemana, la telefónica alemana, que fijaros qué potencia también tiene en marco temporal semanal, en la etapa 2 sin ningún género de duda, además importante, con un shakeout hacia abajo, rompiendo estos 1, 2, 3, incluso 4, casi 5 mínimos anteriores para luego darse la vuelta y hacer una envolvente alcista, marcando máximo histórico. O sea que fijaros qué potencia. Y atención aquí, porque, fijaros, dos, etapa 2, etapa 2, etapa 3, aquí, etapa 3.
intento de etapa 3 aquí, y cada vez que veáis una etapa 3, lógicamente lo más normal es que después venga una 4. La única forma de romper esa estructura de ciclo de vida que veis es a través de un hueco, ¿vale? A través de un shock. Entonces, claro, se cae, y de repente abre un hueco aquí arriba, por encima de la resistencia. ¿Lo veis? Abre aquí arriba. Es la única forma posible de que se salte el ciclo de vida normal. Es decir, una 2, una 3, una 4, una 4 y hacia arriba. Claro, fijaros, en esta caída he eliminado dos mínimos relevantes. Si pudieras decir, es que ha habido una etapa 4 muy rápida. Sí, sí, la ha habido. Marco temporal más pequeño. Si bajamos a 4 horas, pues seguramente ahí veremos mucho más claro. Ahí está, vemos mucho más claro esa etapa 4. Fijaros, ¿lo veis? Ha perdido en esta caída, ha perdido este mínimo relevante y este mínimo relevante, una etapa 4 muy fuerte. Y eso es cuando en diario o en un marco temporal se sucede ese ciclo de vida muy rápido, apenas se aprecia. Y es por eso que tenemos que bajar a un marco temporal inferior para ver ese ciclo, para ver ese ciclo completo, ¿vale? Entonces, la única forma que tiene de hacerlo es pasar directamente a una etapa a través de un hueco, y es lo habitual. Y fijaros cómo, bueno, pues el viernes ha arrancado con mucha fuerza y no sé cómo está el horario, pero me imagino que tendrá aspecto de continuidad alcista. Ah, sí, aspecto de continuidad alcista, ¿lo veis? La verdad que tiene aspecto de continuidad alcista. Está todavía cerca de la media. Ha negado dos veces intentos bajistas en las 2 últimas horas. Bueno, la verdad que tiene buen aspecto de continuidad y si los índices van a seguir rebotando, pues ayudarán al movimiento de Deutsche Telekom. No sé cómo la ves, Julio. Tiene buen aspecto esta, ¿eh? Igual que tú, si llamas máximo histórico, lo normal es que tengan más continuidad, ¿no? Después de esa envolvente semanal, Sí, sí. que seguramente acabará siendo mínimo relevante, ¿no? Dentro de un par de semanas. Ah, pues sí, 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 claro. Sí, sí, en 3 semanas esto es mínimo relevante casi con total seguridad, efectivamente. Oye, venga, vamos a saltar al mercado americano y empezamos con el análisis de los índices. Ya sabéis que vemos siempre tres: Standard Poor's, vemos Nasdaq y vemos el Russell. En marco temporal semanal, el Standard Poor's continúa en etapa 2 alcista de momento, ¿no? No hay muchas dudas, a pesar de que ha tenido esta inhalación, ¿no? Que era lo lógico que ya decíamos pues fijaros, desde esta semana. Decíamos, oye, lo más normal es que venga más tarde o más temprano, me acuerdo que usaba esa frase, más tarde o más temprano debería haber algún tipo de inhalación hacia la media de 20. ¿Y qué ha habido? Inhalación hacia la media de 20. Además, en este caso, finalizada con un hueco novato. ¿Lo veis? Cuando hay una caída fuerte y abre un hueco en el sentido de esa caída, eso suele ser el acabar ese movimiento, ¿no? Ahora el rebote, la verdad es que no está siendo muy fuerte, porque fijaos que el grado de penetración en la vela previa es cero. Es muy espectacular la vela verde en semanal, pero es cero. ¿Eso qué me dice? Me da la sensación de que esta etapa 2 en semanal, ¿por qué? Vamos a verlo en diario, ¿no? De momento hay pocas dudas. Etapa 2, marco temporal semanal. Vamos a ver el diario. Bueno, el diario ya tenemos etapa 4 bajista, y bueno, un latigazo muy fuerte y ahora una inhalación, ¿no? Una inhalación, ¿sabéis? Los precios se mueven: exhalación, alejamiento del precio de la media de 20, e inhalación, acercamiento del precio de la media de 20. Lo más normal es que esto, bueno, pues tuviera tener cierta continuidad alcista, por lo menos hacia la zona de los huecos, esta zona de huecos, esta zona de huecos, y especialmente donde coincida la media de 20 bajando, que pudiera hacer el concepto de acunamiento para tener continuidad bajista. Claro, si eso ocurre, eh, bueno, pues en semanal veríamos algún cierre por primera vez por debajo de la media de 20. Además, la subida pues no está siendo muy vertical, no está siendo muy vertical, sino que está siendo una subida normal, no es que fuera una subida así, muy vertical, que entonces me generaría dudas sobre el siguiente patrón de venta 1. Aquí de momento pues es una subida muy normal y lo suyo sería que, bueno, pues que tuviera un arranque bajista, ¿no? Vamos a eliminar eso. Lo suyo sería que cuando terminara de subir, que evidentemente no tenemos ni idea de dónde, vamos a poner que sea este escenario, que llega a este hueco y que luego arranque hacia abajo. Eso sería un escenario posible. Déjame ver cómo está el horario por terminar un poco el análisis. Bien, pues nada, claro, evidentemente ha girado, tiene que estar en etapa 2, pero fijaros la media de 20 que poquito, me cuesta girarse. Bueno, fijaros cómo es ligerísimamente creciente, pero le cuesta muchísimo. No le veo mucha fuerza de momento al SPY en rebote. ¿Cómo lo ves, Julio? Sí, pues igual que tú, ¿no? De hecho, en el flash del pasado lunes comentábamos, ¿no? Que la vela de esta semana en semanal, bueno, podía ser clave, ¿no? Que tenía toda la pinta de ser un hueco novato de fin de inhalación.
pero bueno, que podía ser un poco la vela que nos diera la pista si la etapa 2 estaba acabando e iniciando una 3 o no, ¿no? De momento, bueno, tal como acaba, continuamos con etapa 2, ¿no? Porque no hemos cerrado por debajo de la media de 20, incluso, bueno, se ha apoyado en la zona de soporte menor, ¿no? Sí. Vale, pero sí, como bien dicen, ¿no? Un hueco novato, pero que el grado de penetración ha sido nulo, ¿no? Entonces, bueno, veremos esta semana, ¿no? Y tal como está en diario, todo hace presagiar de que, bueno, sí, la inhalación quizás pueda tener un poquito de más recorrido, pero lo lógico sería buscar el patrón de venta uno, ¿no? Con lo cual, lo lógico a final de semana es que tengamos una vela roja, ¿no? Sería más bien, ¿no? Con lo cual, bueno, ya empezarían las dudas en semanal, ¿no? Eso es, lo suyo sería una vela roja, no sé hasta dónde, pero claro, ya empezaríamos a ver cierres por debajo de la media de 20, que todavía no cambia nada, pero cuando empiezas a ver cierres por debajo de la media de 20, es algo que no ha ocurrido, lo veis, durante toda la robustez de esta tendencia de tapados. ¿Veis? Son signos, son huellas que el precio nos va dejando. Cuando damos un cierre por debajo de la media de 20, algo que no ha ocurrido en todo este tramo, significa que algo está cambiando, ¿no? Y es lógico. Vale, vamos a ver si Nasdaq está en la misma situación. Vale, Nasdaq. Bueno, pues en Nasdaq está, yo lo veo más débil, más débil. Vamos a ver razones para ver más débil. Lo primero, ¿estamos en etapa 2? Pues bueno, de momento todavía sí. La estructura de mínimos relevantes sigue siendo creciente, la media de 20 alcista, la media de 40 alcista. Principales diferencias para mí, tengo dos cierres por debajo de la media de 20, cosa que en Standard Poor's no deberían. Aquí tenemos uno y aquí tenemos dos. El rebote, el grado de penetración, pues no sé, un 15%, como mucho, todavía es débil, lo cual me dice que, bueno, lo más normal es que este no tenga mucha fuerza. El grado de caída es muy vertical, por lo tanto, la subida posterior no va a superar este máximo con total seguridad. Entonces, lo más normal es que esto, bueno, pues continúa subiendo un poquito más, vamos a ver en diario hasta dónde, para luego hacer una caída, ¿no? Y entonces veremos más cierres por debajo de la media de 20 y estaremos finalizando probablemente esta etapa 2 en marco temporal semanal. Otro detalle más, Juan, del semanal, ¿no? Esta última inhalación ha consumido casi un 80%, ¿no? Ah, sí, es verdad, nada más verlo me acordé de eso y ahora al decirlo, o sea, lo vi y ahora se me había olvidado comentarlo. Muy buena. Fijaros, de Pues todo el impulso alcista. ahí de momento no había sido tan profunda, ¿no? Exactamente, ha sido muy profunda, lo cual nos dice que, bueno, pues que no hay fuerza alcista, porque si hubiera demanda, si hubiera dinero, esto hubiera rebotado antes. ¿En dónde? A poder ser en la zona 40-60, especialmente en la zona del 60, aquí, en la zona del tal, que entonces sí que podría haber intentado irse hacia arriba, por lo menos a llegar al máximo anterior. De esta manera, el escenario, bueno, pues el escenario es que pueda subir un poquito más, veremos hasta dónde, pero lo más normal es que luego haya una caída, ¿vale? Aquí ya vamos a quitar esto porque decíamos. Bueno, eso, análisis previos. Bien. Vamos a ver en diario qué nos dice esa caída, esa subida actual, hacia dónde puede ir. Bueno, el ciclo de vida se ve perfectamente en diario, ¿no? Está clarísimo, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Se va hacia la media de 200, que actúa como soporte, cuando hay caída muy fuerte hacia ella, y desde ahí empieza a rebotar, con un hueco novato, y desde ahí empieza a rebotar. Parece que, bueno, los siguientes objetivos, ¿cuáles son? Bueno, pues esta zona de hueco, ¿no? La zona de los 453, que está ya, por cierto, muy próxima. Así que vamos a ver en horario qué nos dice, porque tampoco veo mucha fuerza en este rebote. Fijaros cómo la subida también es muy parecida a la Standard Poor's. Es verdad que la media de 20 está ligeramente alcista, más que el IBEX, por ejemplo, pero sí es verdad que de momento no hay mucha fuerza. Y tiene eso, la zona de resistencia 453 y en los 456. Esa podría ser una zona de ataque en los próximos días, donde debiera comenzar un patrón de venta uno en este marco temporal diario. Un detalle, Juan, en el horario que has puesto, veo una Bueno, cosa espera un momentito. interesante para vigilar para el lunes, ¿no? En el arranque, ¿no? Ajá. Tenemos una recién inaugurada etapa 2 con el patrón de ruptura a continuación alcista que nos hizo ahí, pero que no tuvo continuidad la vela siguiente, ¿no? Las dos últimas velas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, de momento etapa 2 pero bueno, con dudas, ¿no? En el arranque, ¿no? Dudas, dudas. La verdad que de momento los dos índices nos dicen que en semanal estamos en vigentes etapas 2, pero en peligro de extinción, esa etapa 2 podríamos decir. Y en diario y horario nos dicen que estamos en proceso de inhalación, en proceso de rebote, pero que la fortaleza de ambos es débil y que lo más normal es que, aunque pueda empezar subiendo un poquito la semana, lo más normal es que se dé la vuelta. Venga, vamos a ver a nuestro amigo el Russell, que ya sabéis que es nuestro fiel escudero para los grandes, las pequeñas valores. Lo suelo ver a través del ETF, lo podéis ver también a través del futuro, podemos verlo de muchas maneras. Esperado con la estructura habitual. Vale. Y bueno, a ver, aquí lo que tenemos es, bueno, llegó a uno de los objetivos, y desde ahí se nos ha caído con una verticalidad tremenda. Fijaos, el arranque este es demoledor. De todo el impulso alcista.
ha eliminado el 100%. Esto es etapa 3. ¿Lo veis? Etapa 3. Ya no podemos hablar de etapa 2. De hecho, ya está actualizado en la web todas las etapas en los índices. Y ahora pues está haciendo un rebote. ¿El rebote cómo está siendo? En cuanto a la fortaleza, de momento nada. Ni siquiera llega a penetrar en el cuerpo de la vela previa. Ni siquiera. Por lo tanto, esto, bueno, pues vuelve a 3. Puede que pueda tornar un poquito más arriba, pero me da la sensación de que también esta etapa 2, bueno, mejor dicho, ya esta etapa 3 viene para quedarse, ¿no? El marco temporal diario, fijaros cómo tiene un fallo de ruptura de continuación alcista aquí. ¿eh? Los fallos de ruptura de continuación alcista que ocurren lejos de la media de 20 son menos fiables. Los que ocurren son cuando fiables es cuando la media de 20 está por debajo de los mínimos o cerca de esos mínimos, las últimas velas que esté dejando, es decir, más o menos esto que estoy marcando. Arranca, da fallo y además, claro, da fallo después de una subida tremenda, es lógico que dé fallo, y bueno, ha dejado un techo redondeado que normalmente el origen del movimiento, o sea, el movimiento posterior suele ir al origen de ese movimiento, que es justo lo que ha hecho en este momento. Se ha ido otra vez al origen del movimiento, incluso si ahí coincide la media de 200, pues mejor que mejor, y desde aquí pues está empezando un rebote dentro de esta etapa 4 ya en diario, que, bueno, pues vamos a ver en horario a ver si está fuerte o no, pero bueno, tiene toda la pinta de poder querer subir un poquito más hacia alguna de las zonas de resistencia que vemos aquí en forma de huecos. A ver, horario, a ver qué dice. A ver, horario. Bueno, pues fijaros, sí, es etapa 2. Ya tenemos dudas muy relevantes, pero fijaros cómo está muy débil, ¿no? Vamos a quitar este de aquí para que no haya mucho ruido. Ahí, ¿vale? Fijaros qué debilidad. De hecho, la media de 20 está incluso bajando. O sea, no hay fuerza. Este rebote que hemos visto en marco temporal semanal, de momento, no le veo mucha fuerza, no le veo mucho recorrido y lo más normal es que esto, sí, aunque pudiera subir un poquito más, que no lo sé, es que comience una caída y dejando aquí una vela roja en la semana, en marco temporal semanal. Y en un momento, pon el horario porque ¿y si no estuviera en etapa 2 estuviera en etapa 3 ya? ¿Puede ser ya etapa 3? Sí, sí, pudiera ser. Un momentito. Ahí va. Y A ver. ves, la 2 la inició en ese máximo relevante que hizo el 7 de agosto, ahí en los Aquí, el aquí por empezó la ciento 2. ahí, y luego ya no consiguió superar ese máximo, ¿no? Cortando hacia arriba, hacia abajo, media de 20 Sí, de momento dejando máximos relevantes decrecientes, pudiera ser una 3, ¿no? está ahí en el limbo, porque bueno, de momento se ha quedado por encima de la media de 20 aquí, pero sí, está ahí en el limbo entre 2 y 3. Bueno, está claro que si quiere mantener la estructura, si fuera etapa 2, si quiere mantener esa estructura, tiene que superar los 207 de cierre, como pierda este, en los 204,94, 204,94, ahí está, ahí lo pongo bien. Vale, no quería poner ese, vamos a verlo bien, las cosas se hacen bien o no se hacen. Ahí, 204,94. Si perdiera, este es el rango. Si vemos cierre por encima de 207, pues ahora decantado por etapa 2, por continuidad de esa etapa 2. Si pierde 204,94 a cierre, pues ya esa etapa, micro etapa 2 habrá finalizado y comenzará la etapa 3 y etapa 4. Vale, déjame quitar esto. Vale. Venga, vamos a ver unas acciones americanas. Empezamos por Chrome. Vamos a echar un vistazo a Chrome, a ver qué aspecto tiene. Uy, ahí está. Kronos Group. Vale. Bueno, en marco temporal semanal, pues mira qué buen aspecto tenía, y bueno, alineándose con el mercado ha tenido unas semanas complicadas. Fijaros, cuando de todo un impulso alcista elimina el 90 y muchos por ciento, no sé cuánto, pero esto huele a 90 y pico, una cosa así, ahí. Sí, el 90%, pues ya hablamos de comienzo de etapa 3. Si además vemos huellas como arranque muy fuerte bajista, con una gran vela sólida. Ya nos sabemos que en el siguiente patrón de compra uno, que empieza aquí, no va a superar este máximo anterior. Si además veis esta serie de mechas, son intentos alcistas negados, intento alcista negado, intento alcista negado. Conclusión, si todos los movimientos alcistas no puedo con ellos, me voy para abajo. Y eso es lo que ha hecho, irse para abajo. Etapa 3 estamos en este marco temporal semanal y en diario, bueno, ha tenido este hueco que desvirtúa un poco el gráfico, pero que, bueno, la verdad es que Eso, ahora... horarios, Juan. Ha hecho horario, vale, vale, vale. Sí, sí, perdón, gracias. Vamos a ver, en diario. En diario lo que tenemos es, bueno, pues una caída que pierde soporte y luego está haciendo la inhalación. Una inhalación que, fijaros cómo ha llegado a la media de 20 y desde ahí, bueno, pues se ha caído y tiene toda la pinta de aspecto de continuidad bajista. Fijaros cómo el concepto de la media de 20 cuando cae muy fuerte hacia ello, la primera vez actúa como soporte,
¿eh? Es como un muro y la segunda vez es mantequilla, ¿lo veis? Ni se entera que está ahí ya, y ahora ya es inexistente. Para nosotros la media de 20, perdón, la media de 200, cuando ya ocurre el primer toque, es como si empezara a ser transparente, no es exactamente igual, ¿vale? ¿Que hay veces que vuelve a rebotar en ella? Sí, evidentemente, claro que sí, pero son las menos, ¿no? Son las menos. Normalmente se actúa actúa como mantequilla, que podríamos decir, que podemos cortar con un cuchillo fácilmente, ¿no? Mira el techo redondeado aquí, le va a costar irse hacia arriba muchísimo. De hecho, me da la sensación de que esto. Vamos a ver el horario que teníamos puesto antes. Vamos a ver el horario. Claro, las medias que se juntan y no se cortan. Si ahora vemos un arranque bajista, será la señal de arranque, pues eso, de arranque bajista de ir a testar los 210 de nuevo. Es lo que veo en Chrome. ¿Cómo lo ves, Julio? Sí, sí, exactamente, ¿no? De hecho, es un sector cannabis que tenía muy buena pinta, pero ya hace unas 2 o 3 semanas que empeoró, ¿no? De hecho, aquí lo vemos, ¿no? Esas mechas que nos dejó por arriba, lo que podía ser un patrón, un 2-3 de arranque, que finalmente no, al fin se vino abajo, ¿no? Por eso es muy Vale. importante el análisis vela a vela, el análisis semana a semana que hacemos, porque nos permite estar actualizados con la realidad, ¿eh? Nosotros generamos escenarios que tienen que tienen muy buena pinta, muy buen aspecto, como solemos decir, pero que hay que seguirles para ver que se continúan cumpliendo, ¿no? Y sobre todo detectar las señales de giro. De decir, uy, este escenario que estaba perfecto, que estaba bien, ahora mismo, a través de esta caída, de este arranque bajista, ya no es tan bonito. A través de eliminar el 90% ya no es tan bonito. A través de estas tres mechas ya no es tan bonito. El precio va dejando esas huellas. Y nosotros tenemos que ser capaces de identificarlas para tomar las decisiones que son propicias para nuestros intereses Y en este valor, por ejemplo, hay un día clave, ¿no? Que yo creo que es la vela del 24 de julio, que es el día que cambia el escenario, ¿no? A ver, un momentito, espera, 24 de julio. 24 de julio, la siguiente, esa, Este, ¿no? este, Confirma el doble máximo y esa envolvente bajista, ¿no? sí, Radicalmente cambia el escenario, ¿no? Es ahí, ¿no? Un valor que estaba en disposición de arrancar, pero ya, bueno, deja ese doble máximo en una zona clara de resistencia, ¿no? Como anteriormente, el máximo relevante previo era también ahí, sí, y nos deja esa envolvente bajista que ya no logra negar, ¿no? Los siguientes días, ¿no? exacto. Venga, vamos a ver tres últimas. Empezamos por Post. Post, ahí está. Ahí va. Bueno, a ver, Post. Bueno, a ver qué aspecto tiene. Bueno, pues tiene un marco de ciclo de vida. Lo veis cómo se va repitiendo continuamente y cómo, bueno, pues está arrancando con fuerza. Tiene buen aspecto en este sentido. Eh, eh, Parece que tiene continuidad alcista en marco temporal semanal. A ver, en diario. En diario, pues también tenemos una etapa 2 alcista. También tenemos una etapa 2 alcista. De hecho, hoy tiene hasta patrón de compra uno, podríamos decir. Patrón de compra uno a 1,7 de la media. Bueno, a ver, interesante. Vamos a ver en horario a ver cómo está, porque esta consolidación es posible que sea un marco temporal, una etapa 3 digamos, podríamos decir, ¿no? Vamos a ver cómo es en horario. Ahí la tenéis, ¿lo veis? Es una etapa 3. ¿eh? Así que con una media de 20 ya bajando. Es la parte que no me gusta de Post. Sí que es verdad que el marco temporal semanal y en diario sí tiene buen aspecto, pero en marco temporal horario, pues si estamos en una etapa 3 y bueno, pues lo más normal es que pues una etapa 3 venga una 4, ¿no? Sí, no Y me, hay un detalle que no me me gusta. encaja aquí. Es el hueco, ¿no? Si lo ponen en diario, el hueco bajista que nos dejo que no ha negado, ¿no? A ver ¿Vale? cuál. El 5 de agosto dejó un hueco bajista ahí. A ver cuál, espera que lo veo. Miércoles 6. Después Ah, de la este. gran caída, ese es. Este. Arrancó ahí, pero no consiguió cerrar el hueco, ¿no? Y Sí, desde entonces, bueno, va dejando sí. mínimos, o sea, máximos decrecientes. Ah, sí, 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 Bueno, lo suyo sería como mínimo que se apoye, ¿no? Nuevamente en la zona de soporte menor, la zona de los 110, bueno, y 110. ahí se ruptura, ¿no? 110, vamos a ver en horario qué ocurre si va a 110. Si va a 110 estaríamos en una etapa 4 clarísima hasta aquí, ¿vale? Sí. Por lo tanto, mi conclusión es, antes de subir, antes de subir, va a bajar. Antes de continuar con su etapa 2 en ambos marcos temporales, me da la sensación de que esto va a tener un poco más de retest, podríamos decir, ¿no? Que quizás pudiera tocar aquí esta zona, acercándose además a la media de 20 y desde ahí intenta irse hacia arriba, ¿vale? Este es un poco el escenario que veo en post. A ver, AMP creo que es. A ver, AMP, creo que es esta. Vamos a ver. Vamos a poner diario. Ahí está. AMP.
Vale, AMP. Bueno, pues a ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, pues, etapa 2 en este, perdón, etapa 3 en marco temporal semanal. Etapa 3, fijaos cómo en esta caída se perdió este mínimo a cierre, etapa 3 y a este no se ha perdido a cierre. Si esta vela fuera roja, se hubiera perdido, en esta exhalación, se hubiera perdido dos mínimos relevantes crecientes. Por lo tanto, sería etapa 4. Sin embargo, todavía es etapa 3 por esa razón, porque el cierre es por encima de este mínimo relevante anterior. Entonces, después de esta caída importante, porque la semana previa, ¿cuánto se había metido? Un 10%, un 8,40, está en proceso de inhalación. Vamos a ver en diario cuánto es esa inhalación. Bueno, una etapa 3, típica etapa 3, cortando hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, y luego ya una etapa 4, que en la zona de la media de 200 actúa como soporte porque es una caída muy violenta y desde ahí comienza la inhalación. Comienza la inhalación, la verdad que este escenario comparte mucho con los índices, ¿no? Vamos a ver en horario, porque también, evidentemente, también tendrá que estar en etapa 2 con un grado de inclinación no muy potente y con, bueno, alguna dudilla, ¿no? Objetivos de este arranque, bueno, pues que se vaya a la zona de 410. Fijaros, 410 es una de las zonas, 413 es otra, ¿eh? Así que puede continuar un poco más de inhalación, pero ya dentro de una etapa 4, ¿eh? Y si luego continúa camino bajista, que puede ser, entonces en semanal estará confirmando esa, bueno, etapa 3 y luego etapa 4 en ese marco temporal. Así que girándose a Mary Price. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a cerrar esto con el Bitcoin. Vamos a echar un vistazo al Bitcoin, BTC USD, que tenemos un debate muy interesante en el canal. Vamos a ver, ahí está. Vamos a empezar por el marco. Uy, espera. A ver, el marco temporal esto diario, perdón, semanal, fijaros, tenemos, bueno, es una etapa 2 alcista, todo este tramo que hace una inhalación, y una etapa 3 que para mí presenta una duda. Aquella, por mínimo relevante no hay ninguna duda, esto sería etapa 3 sin duda alguna, con un cierre, bueno, vamos a contar esos tres cierres por debajo de la media de 20, sería una etapa 3 clara. ¿Qué pasa? Que cuando la etapa 3 suele venir asociada, la etapa 3 de un giro de la media de 20. ¿Qué ocurre aquí cuando tenemos el segundo mínimo? Mirad cómo está la etapa, mirad cómo está la media de 20, claramente alcista. ¿Vale? Cuando eso ocurre, hay veces que esas etapas que aparentemente son claramente etapa 3 no lo son tanto. ¿Qué pasa? Que ahora sí, ahora ya no hay ninguna duda, ¿no? Porque sí que ahora ya tenemos un mínimo relevante y mirad cómo la media de 20, cómo la media de 20 se ha caído. Esta semana para mí esto es un shakeout. Es un shakeout, ha perdido clarísimamente, además con una violencia importante, los mínimos anteriores y desde ahí ha rebotado con fuerza, ha eliminado el 30%, tampoco que sea una maravilla, ¿no? Fijaros en diario, la parte en diario es que estábamos en una etapa 3, bueno, una etapa 2 hasta aquí, una etapa 2, una etapa 3 y incluso para mí es una etapa 4 en este tramo de aquí. A ver, este tramo de aquí, ese tramo de aquí es una etapa 4 que es un shakeout. Un shakeout en el marco temporal en el que ocurre, pues eso, no se suele ver, por eso hay que bajar a un marco temporal más abajo, donde ahí se veía claramente la etapa 4. Desde aquí, arranque hacia arriba con mucha fuerza, fijaros, alineado, a ver, es un 80%, un 80% de subida, una verticalidad muy importante y además llegando al 60%. Cuando hay mucha fuerza bajista, estas subidas no llegan ni al 60% ni lo hacen con esta verticalidad. ¿Vale? Por lo tanto, aunque ahora tiene todo el aspecto, a pesar de lo que está haciendo hoy, tiene todo el aspecto de empezar una caída, sería lo suyo, un patrón de venta 1, ¿no? Digamos, ¿no? Dentro de una media de 20 bajando, sería lo suyo, me da la sensación de que esta no va a perder esta zona y por lo tanto estaremos empezando la etapa 1. En cuanto arranque hacia arriba, podríamos estar empezando la etapa 1 porque veremos que supera la media de 20 bajando, etapa 1 y recomponiéndose hacia arriba. Ese es el escenario que yo veo, a pesar de que es verdad que aquí hay un claro componente blast, ¿no? Yo creo que eso es clarísimo. Que tenemos las tres medias juntas, la rompió hacia abajo y desde aquí hizo este acunamiento, ¿no? Digamos, en la media de 200 y próximamente en la media de 20. Eh, si esto lo uno a que en mensual, aunque es verdad que todavía estamos a día 10, fijaros cómo la consolidación está siendo claramente alcista, con muchas mechas por abajo. Ojo, voy a quitar la última porque estamos a día 11 y la vela de esta semana, de este mes, no nos dice nada todavía, porque esta vela puede terminar siendo roja aquí abajo perfectísimamente. ¿eh? Pero de momento, a pesar de los latigazos,
que hay, claro, si tú hasta aquí, la consolidación está siendo claramente alcista, ¿eh? Porque si hubiera fuerza bajista, esto ya estaría en zona media de 20, ¿no? Entonces, ahí está un poco el escenario, según lo veo yo, que de largo plazo para mí sigue siendo alcista, claramente alcista, pero la duda es si en los dos escenarios, si ahora ya tenemos un latigazo hacia abajo o si va a aguantar, ¿no? Julio, danos tu versión, por favor. Sí, bueno, vamos a compartir mi pantalla. Espera, 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 un momentito. Ahí está. Vale, bueno, ya creo que debes de tenerla en No, pantalla. no, 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 No está en pantalla. no está pendiente. Ahora ya sí, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, para empezar, comparto toda la explicación Sí, que sí, has dado. 360. Solamente hay un tema que no me acaba de encajar, ¿no? Que es el tema de los alineamientos de los marcos temporales, ¿no? Por eso os presento la pantalla partida en cuatro temporalidades distintas, ¿no? La primera, bueno, sería el mensual, ¿vale? El mensual que tenemos aquí, tenemos un impulso, una etapa 2 clarísima, ¿vale? Pero un impulso muy potente, ¿no? Y que realmente está haciendo una consolidación bullish todavía, ¿no? Pero a un 44% de la media. Ujú, Con lo cual, bueno, no sería extrañar que tuviéramos algo más de continuidad, una vela más, ¿no? Bueno, que podría ser una continuidad de la inhalación, ¿no? ¿Vale? Y encajaría perfectamente con un escenario claramente alcista, ¿no? ujú, ¿Cómo cuadramos esto con el semanal? Bueno, el semanal, bueno, hemos tenido igualmente, ¿no? Etapa 2, formación de un suelo redondeado que ha llegado a su zona objetivo, ¿no? Desde ahí, bueno, después de hacer un primer impulso aquí, un segundo y un tercero, bueno, ahora estaría haciendo un ciclo completo, ¿no? La etapa 2 que finaliza, etapa 3, ¿vale? Bueno, esta vela de esta semana parecía que iniciaba la etapa 4, pero de momento parece que nos deja un checado, ¿no? Bueno, esta vela cerrará esta noche, ¿vale? Pero bueno, una vela con una media de 20 ya claramente bajista y yo creo que lo que va buscando es el acunamiento, ¿vale? Bueno, que llegue aquí a la zona de media de 20 y que ya no logre superarla, ¿no? ¿Vale? Buscando después el siguiente patrón de venta 1 que sería el inicio de la futura etapa 4, ¿no? Un poco en consonancia con lo que hemos comentado en mensual, ¿no? Y en diario, donde realmente se generan las dudas, ¿no? Bueno, en diario tenemos una etapa 3 o una etapa 4, ¿no? Bueno, por aquello que comentábamos ayer, pero yo creo que para mí es irrelevante, ¿no? Es irrelevante porque realmente lo que vamos a tener después de esta inhalación con la media de 20 claramente bajista, media de 40 bajista, es un patrón de venta 1 que muy probablemente acabe dando fallo, ¿no? Dando fallo por esta gran vela sólida con la que tenemos, ¿no? De hecho, ya tenemos el primer detalle que es el máximo relevante, ¿no? En la zona de los 62.000, que es un poco la zona clave, ¿no? Pero bueno, si en este fallo de patrón de venta 1 y el posterior retest logramos superar esta zona, bueno, ya estaríamos dando inicio a una etapa 1, ¿no? O sea que de momento no tenemos, ¿no? ¿Vale? Yo comentaba, bueno, que la zona clave evidentemente es esta, ¿no? ujú, Pero que incluso podría haber una pequeña dilatación, ¿no? ¿Vale? A modo de fallo de patrón de ruptura con dirección alcista en un marco temporal menor, ¿vale? ujú, Que es, aquí por ejemplo vemos en horario, pero vamos a poner en 6 horas, ¿no? Para estar un poquito más, ¿vale? En 6 horas, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, bueno, un techo redondeado que ha llegado al origen del movimiento y aquí tenemos una etapa 4 y ya tenemos una etapa 1, ¿no? Etapa 1, hemos superado, tenemos cierres por encima de media de 20, hemos superado este último máximo relevante, tenemos una etapa 1 y lo lógico sería iniciar una etapa 2, ¿no? Ahora estaría haciendo lo que sería la inhalación, ¿vale? Que puede tener algo más de continuidad y tendríamos etapa 2 justo a la superación de esta zona de aquí, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, el escenario bajista, con la media de 200 plana, siempre que no se supere a cierre la zona del máximo relevante previo, para mí el escenario seguirá siendo bajista, ¿no? De continuidad, por lo que hemos comentado, los marcos temporales superiores, ¿no? El semanal, de que se inicie lo que sería la fase de transición, el primer patrón de venta 1 de la futura etapa 4, que coincidiría con un poquito de más inhalación mensual dentro de esa etapa 2, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta es la zona clave, ¿no? Solamente un cierre claro por encima de la zona de los 62.700 me haría cambiar de opinión, ¿no? Y ponerme el escenario alcista, pero aún así sería para hacer un ciclo completo aquí que dudo que logre superar esta zona, ¿no? Que luego venga nuevamente abajo, ¿no? ¿Qué es lo que sería? Bueno, que en semanal tuviéramos algo más de dilatación, ¿vale? De esta vela hacia aquí, hacia esta zona de los 66, 67,
pero para luego buscar el patrón de venta 1, ¿no? O sea, mi teoría se basa en que me sigue faltando una pata bajista aquí, ¿no? Ajá. Que me cuadre el semanal y el mensual. Y que, bueno, viéndolo tal como está en diario, me cuadra perfectamente por lo que sería un patrón Black, ¿no? Pierde con violencia la media de 200, vuelve a ella, ya me deja un máximo relevante justo en esa zona, con media de 20, media de 40 bajista, y si luego me hace un doble máximo aquí, pues sería el escenario ideal para buscar lo que sería el patrón Blast bajista, ¿no? Y que bueno, lo tenemos tanto en diario como en 6 horas, ¿no? Mismo escenario, ¿no? ¿Vale? Y bueno, cuadra un poquito todos los marcos temporales, ¿no? Ese sería un poco el escenario que yo espero. Por lo tanto, la clave está claro que en cualquiera de los dos enfoques sería Esta zona. 62.700. Esa zona, vamos, ya sabéis que no es un número concreto, ¿no? Si vemos una ruptura clara hacia arriba de esa zona, o si no lo puede con ella. Esa va a ser la clave en los próximos días. Vale, pues. A ver. Vale. Venga, pues nada, con esto entonces, yo no tengo nada más por aquí. Con esto cerramos entonces el RST número 194, que os vamos a subir ya, porque hay que ir a la playa directamente. Así que nada, esta noche a ver si termino el newsletter y nos vemos, nos hablamos durante la semana. Venga, cuidaros. Chao. Ya, luego.